bienvenida a todos ustedes y agradecerles por este momento que nos acompañan. Y a la vez decirles cuáles son nuestros pensamientos, nuestra ideología y lo que pretendemos hacer. Nos hemos reunido ante un México ávido de justicia social y es tiempo que los ciudadanos asumamos la responsabilidad que nos corresponde para hacer de esta nación lo que pretendemos. Por ello, ahora y aquí nos encontramos reunidos y asumiendo el reto de intentar transformar nuestra ciudad para dar a nuestros hijos el México que siempre hemos soñado. Todos tenemos el mismo problema y las mismas razones. Coincidimos en que no hay justicia social ni democracia. Que esto debido a que hoy todos los partidos se han olvidado de los ciudadanos a causa de la crisis interna que hay dentro de ellos mismos. Queremos decirles que nos hemos reunido y que cada uno somos de diferente corriente. El doctor, Andrés Solís fue candidato en la pasada elección del Partido Acción Nacional. Don Federico Siga fue candidato a la presidencia municipal por el Movimiento Ciudadano. El licenciado Alfonso García fue exdirector de tránsito en la administración del licenciado Delgado. Y su servidor, pues tenemos filia totalmente con el PRI. Nosotros no pretendemos ni defender al PRI, ni defender al PAN, ni a ningún partido. Solo declarar lo que consideramos que es justo y que debemos, la responsabilidad que debemos de asumir. Es esto por lo que nosotros aprovechamos el tiempo que ustedes nos brindan para decirles que no estamos de acuerdo con los personajes que han empezado a moverse dentro de la política en Ciudad Juárez, como lo es Javier Corral, Graciela Ortiz y Lida Merodio.